a la puntualidad de las personas que están ya conectadas y a nuestros expositores. Quiero dar la bienvenida al webinar Diagnóstico oportuno en el cáncer de pulmón. Estas son unas jornadas que se han desarrollado a propósito del Día Mundial del Cáncer de Pulmón o de la lucha contra el cáncer de pulmón, a cargo del Comité de Tumores de Tórax, del Comité Multidisciplinario de Tumores de Tórax, y como departamento de docencia del Hospital Solón Espinosa Ayala, Solca, Núcleo de Quito, quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes. Quiero felicitar el esfuerzo que se ha hecho por parte de la doctora Sonia, doctora Tania Soria, coordinadora del Comité de Tumores Multidisciplinarios de Tórax, y felicitar a nuestros expositores y agradecer por su presencia acá. Esta noche la doctora Soria será quien nos acompañe como moderadora y quiero darle la bienvenida, será ella quien presente a los expositores y moderará la reunión. Bienvenida, doctora Soria, y bienvenidos todos, gracias por su presencia. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias, Raúl. Para mí realmente es un verdadero honor poder estar esta noche con ustedes y poder tener a dos grandes expositores, muy buenos amigos. Así es que les agradezco muchísimo por su aceptación y por estar esta noche con nosotros en la discusión de algo que es sumamente importante, como es el diagnóstico oportuno de cáncer de pulmón y cuál es la importancia de poder hacer biomarcación para poder determinar un tratamiento adecuado. En la noche de hoy vamos a iniciar con el doctor Miguel Jarrín. El doctor Miguel Jarrín es neumólogo del hospital, hizo su especialidad en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, Medicina Interna en la Universidad Católica, es máster en EPOG por la Universidad Complutense de Madrid, máster en enfermedades intersticiales de la Universidad Católica de Murcia, experto universitario de patología pleural de la Universidad de Barcelona. Actualmente es neumólogo en el Hospital de Solca, en el Hospital Metropolitano y en el Hospital Posantes. Y es miembro activo de las Sociedades Europea de Respiratoria, Asociación Americana de Tórax, la Sociedad Ecuatoriana de Neumología, la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio, y además es autor de algunos artículos científicos y también ha realizado contribuciones en algunos capítulos de los libros. El doctor Jarrín nos va a dar ahora el tema, el diagnóstico oportuno y las nuevas estrategias con las que podemos contar para esto. Muchas gracias y bienvenido. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos y muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder formar parte de este webinar por el Día del Cáncer de Pulmón. Bueno, yo voy a hablarles hoy acerca de las herramientas actuales que disponemos tanto en el hospital y bueno, en otros lugares para el diagnóstico temprano y el diagnóstico oportuno del cáncer de pulmón. Entonces voy a comenzar con la presentación. No sé si... Ay. Ahí se ve la presentación. Sí, se ve muy bien. Ya, perfecto. Bueno, hablando de las herramientas actuales, primero creo que es importante saber por qué es tan importante un diagnóstico adecuado, tener una muestra adecuada del tejido que estamos estudiando para llegar a un diagnóstico oportuno, temprano y que los pacientes tengan una sobrevida. Estos son datos publicados del año pasado en los que vemos que a pesar de que el pulmón no es una de las primeras causas de cáncer, aunque sí está entre las primeras a nivel internacional, tiene una letalidad muy alta. El 22% de las muertes, tanto en hombres como mujeres del año pasado, se estimaron que eran por cáncer de pulmón. Entonces, para poder hablar de un diagnóstico oportuno, tenemos que hablar primero de la prevención, cómo vamos a prevenir el cáncer de pulmón, una prevención primaria, un control del tabaquismo, que sabemos que es el principal factor asociado al cáncer de pulmón. En otros pacientes, la mitigación de la exposición a la radiación, una regulación ocupacional y una regulación ambiental. Eso sería como una prevención primaria del cáncer de pulmón. Prevención secundaria, programas de screening de cáncer de pulmón con tomografías de baja dosis, que internacionalmente ya vemos cada vez que los datos son más alentadores al utilizar estas estrategias de buscar encontrar el cáncer en estadios tempranos y poder curar en muchos pacientes del cáncer. Y una prevención terciaria, cuando ya tenemos un diagnóstico o el cáncer ya está diagnosticado, cómo vamos a mejorar el tratamiento, terapias dirigidas y la inmunoterapia, que es muy importante ahora en el tratamiento del cáncer de pulmón. Con respecto a la prevención secundaria, sabemos las guías norteamericanas nos dice pacientes más de 50 años que tengan un IPA más de 20,
que sean fumadores o hayan dejado de fumar en los últimos 15 años deberían ser pacientes en los que se debe testar con tomografía para buscar cáncer. Datos del año pasado publicados igual en Norteamérica, sabemos que 7 de cada 8 adultos que cumplían los criterios que se manejaban hasta el año pasado no reportaban un screening adecuado. Eso a nivel internacional, donde tienen institucionalizado ya los métodos de screening, no se diga en nuestro medio que todavía no disponemos de un programa adecuado. Esto salió publicado recientemente, hace una semana más o menos, se publicó los nuevos criterios de LONGRADS de los hallazgos de la tomografía cuando se hace el TAC de baja dosis. Entonces, eso es algo importante y a lo que tendremos que apuntar a futuro al desarrollar un programa de screening, que es uno de los objetivos del Comité de Tórax, para instaurar este método en el hospital. Con respecto al diagnóstico y a la prevención terciaria, tenemos varios métodos, algunos tienen más de 50 años, pero siguen vigentes y son adecuados para el diagnóstico, un diagnóstico y una toma de muestras adecuadas. Es importante recalcar que tenemos siempre 3 escenarios el momento que tomamos una muestra. Cuando tomamos la muestra, 1, que la muestra sea insuficiente; 2, que la muestra sea suficiente para llegar a un diagnóstico, pero que no cumpla no sea la cantidad de tejido adecuado para poder realizar un perfil molecular y estadificar adecuadamente y ponerle todos los nombres y apellidos al cáncer del paciente. Esa es la tendencia actual y por tal motivo se siguen desarrollando técnicas que nos permitan tener mejores muestras. La broncoscopía flexible, disponemos en el hospital, tiene una rentabilidad variable cuando vemos lesiones endobronquiales como la de las imágenes que se ven ahí, son de casos del hospital. La rentabilidad es de alrededor del 85%, a pesar de que a veces tomemos la muestra directamente de la lesión, no siempre tenemos un diagnóstico y hay que saber que las lesiones endobronquiales son infrecuentes, es alrededor del 2%. Lo más común es ver nódulos periféricos. Estas son otras ventajas de la broncoscopia flexible. Podemos encontrar otro tipo de lesiones. La foto de arriba es con una imagen de NBI, que es un tipo de imagen especial de banda ancha de la broncoscopia, que nos permite diferenciar lesiones tumorales de otro tipo de lesiones de la mucosa. Podemos hacer una biopsia directa de las lesiones. A veces encontramos, como se ve en la segunda foto en la parte inferior izquierda, lesiones en cuerdas vocales. Podemos tratar las lesiones directamente. En el hospital disponemos gas de argón, podemos hacer una biopsia y luego tratar toda la mucosa hasta eliminar totalmente una lesión tumoral. Y obviamente podemos encontrar no solo patología oncológica pulmonar, sino también de otros órganos que metastatizan al pulmón. El segundo método que tenemos para el diagnóstico es la biopsia con guía fluoroscópica, la biopsia transbronquial, que como ven en la imagen, entramos con el broncoscopio, vemos con una fluoroscopía a tiempo real dónde está ubicada la lesión y tomamos muestras. La rentabilidad publicada a nivel internacional es entre un 60 a 90%. La serie que tenemos en el hospital, la rentabilidad que tenemos para el diagnóstico de lesiones tumorales es superior al 85%, siempre y cuando las lesiones sean mayor a 1 centímetro. Lesiones menores a 1 centímetro no se observan en la radiografía ni en la fluoroscopía. Entonces, por lo tal, este método no nos sirve para el diagnóstico de lesiones menores a 1 centímetro. Tiene otras limitaciones. La curvatura del broncoscopio no nos permite acceder a lóbulos superiores, a la zona apical. No podemos biopsiar con broncoscopia y con broncoscopia de ninguna manera, con la flexible estándar, lóbulos apicales, los segmentos apicales. Las lesiones paracardíacas también no son visibles en la fluoroscopía porque hacen un fenómeno de silueta con el corazón o con los cilios pulmonares, entonces tampoco es un método adecuado para biopsiar este tipo de lesiones. Es importante recalcar que con la pinza del forceps que tenemos de biopsia, tenemos muestras de 2 a 4 milímetros por cada biopsia que tomamos. Entonces eso también no solo limita a veces el diagnóstico, sino el poder realizar estudios moleculares en las muestras que obtenemos. Tenemos un método nuevo que se ha estado utilizando ya algunos años fuera del país. En el país llegó hace poco, que es la criosonda. La criosonda nos sirve tanto para tomar muestras, se toman muestras, fragmentos más grandes,
y nos sirve también para hacer terapéutica. Tiene una alta rentabilidad al compararlo frente a la biopsia transbronquial. Las muestras son de mayor tamaño, son de al menos 5 milímetros hasta 1 centímetro, dependiendo del tamaño de la criosonda, aunque tiene un mayor riesgo de complicaciones al realizar el procedimiento y más riesgo de sangrado el momento que tenemos. Como les dije previamente, una ventaja adicional de este método es que la criosonda nos puede ayudar en tratamiento de crioterapia para hacer debulking o tratar lesiones endobronquiales, como se ven en las fotos que les pongo en la diapositiva. Es una lesión endobronquial que fuimos primero tratando con gas argón para control de coagulación, control de sangrado, y posteriormente sacamos los fragmentos poco a poco hasta destapar totalmente un bronquio. Bueno, aquí vemos, este es un video, metemos la criosonda, ahí se ve la lesión, llega la sonda al lugar donde está la lesión endobronquial, congelamos, tenemos un pedal para congelar, congelamos, y cuando ya pasan al menos 4 segundos, retiramos la criosonda con el fragmento completo. Entonces eso nos sirve tanto para biopsia como para tratamiento. Otro de los métodos para el diagnóstico, bueno, esto lo hacen los radiólogos intervencionistas. Como se ve en esa tomografía, el paciente tiene una lesión en el lóbulo inferior izquierdo, en el segmento 10, y en la zona que se ve la aguja, ellos nos pueden ayudar con la biopsia, con una biopsia dirigida por tomografía, por ecografía, con una punción y aspiración de la lesión. Tiene una alta rentabilidad de sobre el 90%, aunque hay algo más de complicaciones reportadas, hasta un 5 hasta 10%, dependiendo de las series, en las que se presentan hemotórax o incluso hemotórax que terminan en cirugía. Y otra de las limitaciones es que principalmente nos sirve para el diagnóstico de lesiones periféricas que estén casi siempre pegadas a la pared costal para que el diagnóstico sea más seguro para el paciente, ¿no? Otro método que tenemos tanto para el diagnóstico de masas centrales y lesiones en el mediastino es la ecobroncoscopía. Hay dos tipos. La primera es la ecobroncoscopía lineal. Tiene una alta rentabilidad, mayor del 90 hasta el 95% para el diagnóstico de masas centrales y de mediastino. Vemos las regiones que son asequibles. La región 2, la región 4, la 7, la 10 y la 11 son las que normalmente se pueden acceder por ecobroncoscopía. Y cuando las convertimos en EUS-B, que es la ecoendoscopía entrando por el esófago, podemos igual con el ecobroncoscopio valorar las regiones que son paraesofágicas. La región 3, la 3 anterior, la 3 posterior, la 8, la 9 y hasta la 14. Este es el primer EBUS que realizamos en Solca. Ven una lesión central en su lado izquierdo en la tomografía, está en el lóbulo superior. El paciente no había tenido diagnóstico más de 2 meses y finalmente llegó al hospital. Nos llegó el ecobroncoscopio. Las fotos que ven aquí, estas son la primera punción que hicimos y el diagnóstico fue un adenocarcinoma de pulmón. Luego se le estadificó al paciente y bueno, comenzó su tratamiento. Esa es la de las ventajas que tenemos con la ecobroncoscopía. Adicionalmente, se está implementando la criobiopsia con ecobroncoscopía. Es una técnica nueva. Están reportados recién unos pocos casos. La diferencia es que la aguja también tiene una punta de frío, y entonces tenemos muestras de mayor tamaño, como se puede ver ahí en la imagen, lo cual nos va a permitir probablemente en los siguientes años tener muestras de mejor calidad para tener un estudio más completo de los pacientes. Otra de las técnicas que se están utilizando actualmente es la ecobroncoscopía radial. Esto nos sirve más para lesiones periféricas, tiene una muy alta rentabilidad, de cercana al 95%. Aquí en nuestro medio está limitado su uso por la escasa disponibilidad, aunque bueno, ya parece que alguna casa está trayendo esto y cuando podamos pediremos al hospital para tenerlo. Tiene una sonda pequeña, como se ve en la imagen inferior derecha, da una imagen radial de la luz bronquial, se ve dónde está la lesión y a través del canal se pasa luego una pinza, un forceps y se obtienen las muestras. Entonces, con esto, el límite el tamaño de las lesiones ya no nos vaya, si es que es lesiones muy pequeñas, probablemente vamos a poder biopsiar. Lesiones de 5 milímetros, de 6 milímetros, se pueden llegar a acceder con esta sonda y podemos en un futuro tener diagnósticos más tempranos y menos invasivos.
Hay otros métodos, por ejemplo, la broncoscopía con navegación electromagnética, que genera primero una reconstrucción con una broncoscopía virtual, con un software de la tomografía. Se genera un mapa de cómo se tiene que navegar con el broncoscopio posteriormente a tiempo real, y el software nos va diciendo por dónde tenemos que ir para llegar a las lesiones. Tiene una alta rentabilidad de igual manera, diagnóstica. El problema es que este tipo de instrumentos son muy costosos y además demandan mucho tiempo para poder preparar una biopsia. Unas 3, 4 horas sentados en la computadora generando la broncoscopía virtual y el camino que luego tendremos que seguir posteriormente para lograr llegar a la biopsia. Es un método muy costoso y que probablemente sea reemplazado con la ecobroncoscopía lineal, ya que es más barato, es más asequible y los resultados son similares. Finalmente, de las nuevas técnicas de broncoscopía, tenemos la navegación robótica, que son sondas mucho más pequeñas, se manejan con instrumentos externamente al paciente, son sondas muy delgadas que nos permiten llegar a zonas apicales o zonas muy distales y ver lesiones más pequeñas. Como vemos, el operador maneja esto con un control como que fuera un Nintendo. Entonces es bastante más fácil el manejo para poder llegar a zonas distales. Todavía no se dispone en el país, esperemos que en algún momento se disponga. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todas estas técnicas que les estoy nombrando y por qué cada vez queremos muestras de mayor tamaño? Como ustedes son oncólogos, saben, necesitamos tal vez una mayor muestra del tejido para poder correr todos estos marcadores moleculares que ustedes solicitan o que solicitamos del momento de realizar las pruebas, porque dependiendo cada uno de los que se puedan encontrar, podemos tener distintos tratamientos que han demostrado en los estudios de los últimos años que mejoran la sobrevida, mejoran la calidad de vida del paciente y controlan de mejor manera la enfermedad. Ese es nuestro objetivo como neumólogos, es darles a ustedes una muestra adecuada y que no solo nos dé el diagnóstico de cáncer, sino que permita realizar todos estos estudios. Perdón. Entonces, nosotros, ¿por qué necesitamos esto? Porque de acuerdo al estadiaje, de acuerdo a qué estadio del paciente se encuentra, sabemos que un estadio 4 tiene una sobrevida a los 5 años hasta el 82, de un estadio 1 al 1A a los 5 años tiene una sobrevida de hasta el 82%, mientras que un estadio 4 es menor al 6%. Entonces, con la clasificación de la TNM, nosotros siempre decimos por qué es tan importante estadificar el mediastino. Siempre recalcamos esto como neumólogos, por qué, sobre todo el uso de la ecobroncoscopía, por qué tenemos que hacer una adecuada estadificación para no solo dar un pronóstico al paciente, sino para dar un tratamiento adecuado. Desde hace varios años, estos son datos del 2007, ya tenemos estudios muy, muy robustos que nos daban que el N del TNM es uno de los mayores pronósticos en el cáncer de pulmón. Solo con la N, la supervivencia, si es que es un N0, puede tener una supervivencia sobre el 42% en el 2007, frente a un 7% de pacientes con N3. Estos se siguen manteniendo en los estudios a lo largo de los años. Vemos resultados similares que de acuerdo al porcentaje o sea, a la N del paciente, ya sea en T1, en T4, el N es un factor que discrimina mucho la sobrevida y el pronóstico del paciente. Entonces, ¿por qué es tan importante? Vamos a tener a varios niveles la importancia del estadiaje. Un nivel individual, vamos a estadificar estimar de una forma adecuada el pronóstico del paciente. Vamos a seleccionar una estrategia de tratamiento óptima. A nivel colectivo, nos ayuda el saber el N del paciente, establecer estándares pronósticos, evaluar el impacto de nuevos tratamientos y también para una validación institucional. Cuando realizamos una estadificación inadecuada, tenemos dos polos, que sobreestadifiquemos o que infraestadifiquemos. Al sobreestadificar al paciente, realizamos un tratamiento exagerado o que el paciente no lo requiera,
vamos a dar una contraindicación errónea a una cirugía que puede ser curativa, y también vamos a ver una interpretación optimista de tratamientos oncológicos que sería en un estadio más bajo, no vamos a pensar que está curando más de lo que realmente lo hace. La infraestadificación, obviamente, lo contrario, nos da tratamiento insuficiente. Vamos a indicar de forma inadecuada cirugías a pacientes que no son curables y nos va a dar una falsa interpretación del tratamiento quirúrgico. Entonces, para valorar la extensión del cáncer pulmonar tenemos 3 escenarios. Paciente con una enfermedad temprana, un paciente con una enfermedad metastásica, que es el polo opuesto, y un paciente que va a estar intermedio entre estas categorías. Entonces, en todos estos pacientes tenemos herramientas para poder intentar buscar una estadificación adecuada, comenzando por una tomografía corporal, el PET-TAC, que nos ayuda también para identificar zonas del M1 o también para identificar zonas de actividad tumoral en el mediastino. El EBUS y el EUS cada vez tienen más relevancia en la estadificación del mediastino, y también siempre nos queda la estadificación quirúrgica, que sigue siendo el gol estándar para la estadificación del mediastino, aunque el EBUS en los últimos años está peleando por ser el gol estándar, ¿no? Entonces, sabemos la tomografía, nos ayuda a ver una evaluación anatómica adecuada, pero no vemos adecuadamente todos los nódulos que pueden presentarse, y los ganglios mediastínicos tienen tasas de falsos positivos y falsos negativos que pueden ser altas. La sensibilidad es baja, es del 51%, aunque la especificidad es buena. Esto sabemos desde hace varios años. El PET-TAC es una herramienta adecuada que nos está ayudando cada vez más a la estadificación del cáncer pulmonar. Tiene un valor predictivo negativo muy alto. En todas las series de esas que se ven en la tabla que les puse, tiene un valor negativo cercano al 95% en la mayoría de los registros. Es una técnica diagnóstica muy buena, y que también no solo nos ayuda a ver la imagen, sino que también nos ayuda a determinar dónde vamos a biopsiar. Si tenemos 10 ganglios mediastínicos aumentados de tamaño y solo 2 captan en el PET, vamos a ir a pinchar los que captan en el PET principalmente. Entonces, eso nos ayuda mucho en el diagnóstico y en la estadificación. Hay que tener en cuenta que el PET también tiene sus falsos negativos. Cuando el tamaño es insuficiente de las lesiones, en tórax, nódulos menos de 8 milímetros y adenopatías menos de 8 milímetros, no captan necesariamente si es que son malignas, o también si es que captan y son pequeñas, tampoco nos confirma la malignidad en esas adenopatías. Tenemos falsos positivos por infecciones granulomatosas. En nuestro medio es algo muy importante tener en cuenta la tuberculosis. Los granulomas también pueden captar, y también otro tipo de enfermedades inflamatorias granulomatosas, infecciones asociadas a la atelectasias y el tumor. Aquí, bueno, unas imágenes del PET. El PET nos ayuda a ver lesiones centrales, nos ayuda a ver adenopatías que captan, y que luego estas son técnicas complementarias. Eso es importante recalcar, que todas estas técnicas diagnósticas, la tomografía, el PET, el EBUS, no son excluyentes de una de otra, sino son aditivas, y nos van a ayudar a tomar mejores decisiones para el diagnóstico de los pacientes. Y bueno, finalmente la estadificación quirúrgica, como les dije, sigue siendo el gol estándar. El problema es que esto siempre por costos es un ingreso hospitalario y el riesgo quirúrgico, aunque bueno, la morbilidad y la mortalidad en manos de expertas las complicaciones son bajas. Tenemos varios sitios de acceso, un acceso cervical anterior, accesos laterales, acceso paraesternal, que son la de tipo Chamberlain, que es la que utilizan en muchos centros, o igual se puede hacer una toracoscopía. Entonces, dependiendo de dónde estén las lesiones, el cirujano escoge luego cuál es el mejor método o cuál es el mejor sitio de abordaje para obtener una muestra adecuada o poder estadificar adecuadamente el mediastino previo a una intención quirúrgica curativa del paciente. Con respecto al EBUS, EUS y EUS-B, o sea, parece que son cosas distintas. El EBUS y el EUS-B es lo mismo, es con el ecobroncoscopio, solo la diferencia es que con el EBUS entramos por la tráquea, con el EUS-B el neumólogo entra por el esófago, y hacemos la estadificación del resto de zonas, y el EUS lo realizan los gastroenterólogos con un gastroscopio.
tiene una muy buena rentabilidad, tenemos sensibilidades, especificidades del 90 y 100%, y tiene una certeza diagnóstica del 98% para la estadificación del mediastino, por lo cual es la herramienta que se está recomendando para la estadificación inicial. Nosotros el rato que valoramos vemos las adenopatías, vemos la ecogenicidad, el tamaño, la presencia de necrosis central, presencia de los márgenes definidos, y todas las adenopatías que sean realmente más de 3 milímetros las podemos pinchar. Todas las que veamos que estén alterados. Además tenemos de estudio, el dispositivo cuenta con una elastografía que nos permite también de ver otra característica adicional para pensar que sea una lesión tumoral, y con eso nosotros pinchamos todas las adenopatías y tomamos muestra de todas las adenopatías que nos parezcan sospechosas el momento de una estadificación. El Colegio Americano de Médicos de Tórax recomienda al EBUS con el EUS o la combinación como la primera prueba inicial, o sea, la prueba inicial para el estadiaje del mediastino. Ahí vemos, tiene sensibilidades al combinar las dos, y sensibilidades del 91 y un valor predictivo del 96 con una certeza diagnóstica del 97% para valorar la probabilidad de metástasis o de actividad tumoral en el mediastino. Entonces tenemos muestras que nos sirven para hacer citología, nos sirve para hacer una biopsia core, de las muestras para mandar a hacer el estudio y hacer un bloque celular con el que los patólogos también nos pueden ayudar con el diagnóstico molecular a través del diagnóstico con una punción de una adenopatía. Esto es lo que les decía, las muestras suelen ser adecuadas. El tamaño de la aguja, hace unos años se tendía a utilizar agujas con menos calibre, de hasta 25G, para ser menos invasivo, menos riesgo de complicaciones, pero en la actualidad estamos utilizando entre la 19 y la 21 para intentar obtener muestras de mayor tamaño para que se puedan correr estudios moleculares en las muestras que obtenemos. Es más barato, es casi igual de efectivo que la cirugía. Estos son datos, bueno, son datos de los franceses. ¿Cuánto cuesta el equipo de la mediastinoscopia inicialmente? A ellos les cuesta 12.000 euros frente a los 60.000 que cuesta el ecobroncoscopio, pero luego el tener 2 días de hospitalización, más el gasto más del gasto de todos los insumos, es muy superior al procedimiento de la ecobroncoscopía en el hospital, como se realiza en todo lado. Es un procedimiento ambulatorio que en la mayoría de pacientes tarda 1 hora, en el peor de los casos cuando es de estadificación. En otros casos tenemos EBUS de 15 minutos, dependiendo lo que tengamos que hacer. Entonces, bueno, EBUS en Solca, les cuento, hoy fue el día que hicimos la ecobroncoscopia número 50 desde que tenemos el equipo. Entonces ya tenemos un poco de nuestra serie. Hacemos la estadificación con el EBUS de una manera estándar en todos los pacientes. Rastreamos en ese orden, como se ve en el orden descendente, para buscar N1, N2 y N3 en la estadificación del pulmón. Comenzamos 4L, la región 7, la 10L. Pasamos al lado derecho, 10R, buscamos lásigos para encontrar la región 4R y finalmente la 4R. En pacientes que hacemos estadificación, también hacemos estadificación con el EUS-B en los pacientes de cáncer de pulmón. Revisamos hígado, encontramos el tronco celíaco de la aorta, buscamos la glándula suprarrenal izquierda, que también son zonas asequibles para punción por EBUS, y luego revisamos las lesiones del 7, 4L y 4R. Entonces, bueno, este es un video, uno de los últimos EBUS que hicimos en Solca. Es una adenopatía que la paciente tenía en 10R, en la región 7. Ahí abajo vemos la aorta y se ve la aguja como está entrando varias veces. En todos los pacientes hacemos 2 a 3 punciones por zona. Tomamos las muestras, las cuales todas las muestras las enviamos a citología y a patología para tener el diagnóstico por una biopsia core, un bloque celular o con la citología. Ahí se ve la aguja cómo se mueve adentro de la adenopatía. Es una adenopatía que es heterogénea, que está aumentada de tamaño, los bordes son irregulares. Entonces es una adenopatía sospechosa en la que estamos obteniendo la muestra para el estudio. Posteriormente hacemos las tinciones, o sea, los extendidos en las placas, y enviamos al patólogo
intentamos hacer un ROSE, que es el Rapid On-Site Evaluation, pero lamentablemente en la sala no tenemos patólogo, pero lo enviamos y inmediatamente, si necesitamos confirmación de diagnóstica, nos comunicamos con el patólogo y con el citólogo y nos ayuda con los resultados. Igual los resultados los tenemos de citología, sobre todo, salen muy rápido, salen en las primeras 48 horas después de realizar la ecobroncoscopía. Entonces, bueno, estos son los datos sin la ecobroncoscopía de hoy. Hemos hecho de las anteriores 49, el 59% eran mujeres. La edad media es de 63 años, con un rango entre 32 a 87 años, desde el paciente de mayor edad que hemos hecho. Gracias a Dios no hemos tenido complicaciones. Los estadiajes con los que nos envían los pacientes, casi el 25% de pacientes que nos envían son para estadiajes, son pacientes nuevos de la institución. De ahí los otros pacientes están en controles y encuentran adenopatías, casi un 15% en estadio 1, un 10% en estadio 2 y cerca de 20-25% en estadio 3 y estadio 4 de las neoplasias, de distintas neoplasias que nos mandan para EVOS. La principal neoplasia que hemos valorado como metástasis en mediastino ha sido el CA de cervix, cerca de un 15%. El pulmón estamos en un 8% ahorita, cerca de un 6%, perdón. También le sigue al cervix, le sigue la mama. Y bueno, génito urinario es una combinación de varios. Próstata también es algo que bastante, o sea, que nos envían bastante para valoración de adenopatías mediastínicas. Con respecto a los resultados que hemos obtenido, el 36.7% de las muestras que hemos obtenido han sido diagnósticas de malignidad. El 51% son inflamatorias, nos reportan como inflamación o como hiperplasia linfoidea. Hemos encontrado un 8.2% de sarcoidosis, cosa que nos ha llamado mucho la atención, que ha sido infradiagnosticada en nuestro país, pero tenemos una prevalencia alta. Todos los pacientes luego tienen seguimiento y estudio complementario de la sarcoidosis y bueno, y hemos tenido una actinomicosis en una paciente. De todos los 49 procedimientos, 5 pacientes, a pesar del EBUS negativo, enviamos para otro método diagnóstico. 4 pacientes se enviaron a videotoracoscopía por cirugía torácica. En ninguno de ellos se diagnosticó malignidad. 2 de ellos se confirmaron la sarcoidosis. Y en un paciente sí se diagnosticó malignidad, pero se envió, luego tenía otra lesión en la base pulmonar y le enviamos para una TAC punción y fue una metástasis de un cáncer de colon. Bueno, en conclusiones de la charla de hoy, hay múltiples métodos diagnósticos y de estadificación que se disponen actualmente. Lo que vamos a buscar siempre es un diagnóstico de certeza para tener una medicina de precisión, siempre que tengamos no solo una muestra que nos diga es tumor, sino una muestra adecuada para un estudio molecular y con esto poder lograr en los pacientes un tratamiento individualizado. La confirmación histológica sigue siendo algo mandatorio en los pacientes con sospecha de cáncer de pulmón, cuando tenemos alteraciones en el mediastino, cuando vemos en alguna prueba de imagen adenopatías aumentadas de tamaño, en un PET una adenopatía que capte. Entonces siempre tenemos que hacer esto y siempre hay que tomar en cuenta que las pacientes con lesiones centrales o con tumores de más de 3 centímetros, la probabilidad de que tengan un metástasis en N1 o N2 es alta, entonces son pacientes que siempre deberían además ser estadificados por ecobroncoscopía. Y también no solo en cáncer de pulmón, sino en todas las neoplasias, es importante una estadificación adecuada cuando el resultado de lo que nosotros podamos obtener con la estadificación del mediastino pueda cambiar la estrategia terapéutica del paciente. Finalmente, la mediastinoscopía clásica sigue siendo el gold estándar del tratamiento, de la estadificación. Su mayor costo, su mayor tiempo de espera o que puede retrasar el inicio de tratamiento frente al EBUS le está quitando el ser el gold estándar probablemente o que el EBUS sea la primera técnica de elección para el diagnóstico y la estadificación del mediastino. Muchas gracias por su atención y quería recordarles para extenderles una invitación mañana. Tenemos la casa abierta del Comité por el Cáncer de Pulmón. Están todos cordialmente invitados a la casa abierta mañana.
Muchísimas gracias, doctor Jarrín, por su excelente exposición. Me parece que las preguntas podríamos dejarlas para el final y ahora me place en presentar al doctor Miguel Rolfo. Creo que es para mí un honor presentarlo al doctor Cristian Rolfo. Es profesor de medicina, director asociado de investigación y clínica en el Centro de Oncología Torácica del Instituto de Cáncer de Monte Sinaí en Nueva York. El enfoque clínico y de investigación del doctor Rolfo se centra en el desarrollo de fármacos, el cáncer de pulmón y otras neoplasias torácicas, los biomarcadores, el descubrimiento de mecanismos de resistencia y las biopsias líquidas. Ha ocupado varios puestos académicos en numerosas instituciones como la Universidad de Córdoba, la Universidad de Amberes en Bélgica, la Universidad de Palermo en Italia y la Universidad de Maryland y el Centro Oncológico Integral, donde fue director de Oncología Médica Torácica y director de Ensayos Clínicos Tempranos. Es presidente de la Sociedad Internacional de Biopsia Líquida y presidente del Comité de Educación de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón. Fue miembro de la Comisión de Aprobación de Medicamentos y Primeros en Humanos del Ministerio de Sanidad de Bélgica durante su etapa como director de la fase 1 en la Universidad de Amberes. Trabaja activamente en el desarrollo de fármacos y en el tratamiento de cáncer de pulmón y el mesotelioma, y su investigación se centra en oncología molecular, las terapias dirigidas y la inmunoterapia en oncología torácica utilizando nuevas técnicas en biopsias líquidas, concretamente en vesículas extracelulares y ADN tumoral libre circulante. Es autor de más de 250 artículos científicos, ha realizado varias contribuciones a capítulos de libro y ha sido editor de libros. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas como el New England Journal of Medicine, Lancet Oncology, Cancer Discovery, Nature, Journal of Clinical Oncology, etc. Para mí realmente es un verdadero honor poder dar la bienvenida al doctor Rolfo. Cristian, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Tania, y es un gusto enorme poder estar, aunque sea virtual. Nunca he podido visitar Ecuador y lo hablábamos recién con la doctora Tania de que es una posibilidad de poder ir allí y bueno, es bueno poder establecer sobre todo colaboraciones ahora que están empezando sobre todo este programa de screening, que es algo único, que es muy necesario. Justamente hablábamos hace poco y estamos ayudando al mismo enfoque en otra parte del mundo, ¿no? En Egipto, que acaban de empezar por primera vez un plan de screening para todos los países norafricanos y es algo único y creo que es el momento de hacerlo y haciéndolo con tecnologías nuevas, como pueden ser aplicando también biomarcadores, no solo la parte de imágenes. Bueno, voy a compartir mi presentación, no sé si la alcanzan a ver. ¿Se ve? Sí, se ve muy bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, el doctor Jarrín ha explicado muy bien sobre cómo son el íter diagnóstico que un paciente tiene que llevar en el caso de cáncer de pulmón. Y lo que yo voy a tratar de explicarles hoy un poco es por qué es importante, después de que hemos hecho ese diagnóstico de imagen, de biopsia y de estadiación, aplicar la biomarcación, en este caso en cáncer de pulmón. Estos son mis conflictos de intereses. En los últimos años ha habido una explosión de lo que es la biología molecular o la medicina de precisión. Y pasamos de ver a los pacientes como una parte importantísima del diagnóstico, no solo a través de lo que comentaba el doctor Jarrín, sino también a ver su perfil molecular para determinar qué droga es la más importante. Por lo tanto, biomarcadores como predictivos o pronósticos tienen una relevancia esencial en lo que es el tratamiento del cáncer de pulmón. Esto es un estudio, lo que están viendo aquí es una presentación que se hizo en ASCO del 2021 de cómo esa biomarcación es importante, pero que aún no estamos en lugares como en Estados Unidos, aún no estamos aplicándola a todos los pacientes. Y esto que ven aquí se hizo a nivel de los hospitales de la comunidad, es decir, el 80% de nuestros pacientes en Estados Unidos son tratados en hospitales comunitarios, y como ven aquí, 50% de los pacientes son testeados. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo no muy bueno en testar a estos pacientes, sobre todo porque tenemos fármacos que son ya autorizados y aprobados en primera línea en el tratamiento de estos pacientes.
Pero aquí, antes de empezar a hablar de cada tecnología y de lo que podemos hacer, quiero que tengamos una idea acabada de qué cosa es tener un programa de medicina de precisión. Y esto lo habíamos comentado también la otra vez con la doctora Tania cuando hablamos de medicina de precisión, de poder tener no solo la parte biológica y buscar tener in-house technology para poder hacer el perfil molecular, pero también tener acceso a otro tipo de importantísimo, que es acceso a clinical trials o acceso a fármacos. En muchos lados aún tenemos muchos problemas para tener fármacos que están aprobados para target therapies, a tenerlos directamente para nuestros pacientes. Por lo tanto, tener este acceso requiere no solo de un buen patólogo, de una adquisición del tejido, como nos comentaba el doctor Jarrín, sino también tener acceso, lo que decíamos, a un portafolio de clinical trials, tener acceso a los fármacos, y aquí lamentablemente en nuestros países en Latinoamérica es muy difícil a veces poder tener acceso a este tipo de situaciones. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, vamos a ver cuáles son los problemas que tenemos en la implementación de esta medicina genómica. Una es la falta de entendimiento y familiaridad de pacientes y de médicos. Por lo tanto, es muy importante que eduquemos no solo a los pacientes, sino también a los médicos. Aquí en Estados Unidos tenemos, por ejemplo, para cada biomarcador, un grupo de pacientes que es un grupo de advocacy para cada paciente. Por ejemplo, en pacientes que tienen EGFR, tenemos los EGFR Resistance, que es un grupo. Tenemos un grupo para ALK, un grupo para RED. Es decir, ese tipo de educación en pacientes va a hacer que podamos tener un mayor acceso a testeo, porque van a ser los que van a impulsar un poco también las políticas de cambio a nivel local. El segundo es el poco acceso o el pobre acceso a medicinas de genómica, y esto sabemos que es complicado. Uno de los problemas más graves que tenemos para este acceso son los costos. Hacer un perfil molecular extenso puede llegar a costar unos $4.000, que es un costo inaccesible en muchas regiones del mundo, y por lo tanto tener perfiles moleculares que se acercan un poco más a lo que es la realidad en la región y a lo que voy a necesitar para poder tratar a ese paciente es lo ideal. Hablamos del costo y del reembolso. También hablamos de lo que se llama un tsunami de información genómica. Hoy en día hacemos muchísima información genómica, pero no tenemos una idea acabada de cómo interpretar los datos. Hoy es impensable que un médico solo pueda llegar a interpretar todos los datos, y es importantísimo que creemos en los hospitales, no solo comités de tumores, pero comités moleculares de tumores, es decir, donde vamos a poder discutir de una forma más acabada alteraciones genómicas y cómo interpretarlas y cómo dar al paciente una respuesta. Esto no hace falta que estén en todos los hospitales. Hoy en día tenemos, como estamos hoy, con el Zoom, podemos estar participando en un Molecular Tumor Board en otro país o en otro estado, donde podamos tener acceso a un team multidisciplinar que nos puede ayudar a interpretar los datos. Si hacemos tecnología en los hospitales, si utilizamos la parte de tecnología en los hospitales, necesitaríamos también una parte informática o bioinformática que nos analice y que pueda llamar a cada alteración por su nombre y que pueda decirnos cuándo alteraciones no son realmente targetables. Hay un problema que tenemos también, que son la falta de aceptación genómica por las instituciones y por médicos. Yo siempre digo, y esto muchas veces nos encontramos con gente que dice, yo no creo en este dato. Esto no es una religión, estos son datos y basta con leer los datos y entenderlos para poder aplicarlos, ¿no? Y obviamente que cuando tenemos pacientes que tienen muchísimas alteraciones genómicas y que no seguimos esos pacientes, es decir, pacientes que tienen alteraciones genómicas, que las hemos detectado en un periodo de su enfermedad, pero que no llevamos un récord de lo que pasa en ese paciente, luego cuando llega un fármaco que puede llegar a ser
targetable, y esto ha sido el caso, por ejemplo, de KRAS. La mutación 12C de KRAS no era un target terapéutico hasta hace muy poco. Hoy en día tenemos un fármaco aprobado y está llegando un segundo fármaco. Por lo tanto, tener una base de datos de estos pacientes nos va a permitir recuperar estos pacientes y volverlos a tratar con un fármaco adecuado cuando lo tengamos. Ahora sí, vamos a hablar un poco de la tecnología. Nos decía el doctor Jarrín de cómo buscar biopsias, que es importante hacer biopsias que tengan un contenido de tejido para poder hacer alteraciones o ver estas alteraciones con la tecnología. Podemos hacer diferentes cosas con la citología, no es que no se pueda. De hecho, la patología molecular ha avanzado mucho, pero tener una citología no nos permite muchas veces tener una cantidad importante de material, sobre todo si queremos hacer Next Generation Sequencing, es decir, paneles grandes donde podamos ver no solo una mutación específica, sino las comutaciones que van a acompañar a esa mutación y que nos permiten tener algunas ideas acabadas de cómo pueden llegar a ser el pronóstico de ese paciente. La biopsia de tejido tiene su ventaja, que es lo que comentábamos, tiene también la posibilidad no solo de la información patológica, sino también de la información de biomarcadores como el PDL1, que no se puede mirar de otra forma que no sea en el tejido, y sobre todo tiene algunas desventajas que yo diría que la desventaja más importante, más allá de la invasividad y más allá de que muchas veces tenemos poco tejido accesible en el caso de cáncer de pulmón, es la falta de captura de la heterogeneidad tumoral. Es decir, y esto se los explico yo a mis pacientes de una forma muy sencilla. Es como cuando tenemos una torta de diferentes sabores, de diferentes pisos con diferentes sabores, y yo les doy a probar solo una parte de la torta de chocolate, de la parte de chocolate. Usted me va a decir que el 100% de esa torta es de chocolate porque no han visto el resto. Esa es la falta de heterogeneidad que podemos tener y que la biopsia líquida, y nos referimos a biopsia líquida aquí como a la parte del ctDNA, al plasma, y aquí podemos utilizar la misma tecnología desde una tecnología muy sensible como puede ser la Digital Doppler PCR, pero que tiene muy poca posibilidad de ver comutaciones, sino que tenemos que ir single mutation por mutation, hasta una Next Generation Sequencing, donde tenemos, como dijimos antes, toda esta información. Decíamos que la heterogeneidad es una de las pérdidas que tenemos con el tejido. La heterogeneidad y la evolución clonal de los tumores es la que tenemos con la biopsia líquida. Y esto es lo que decíamos de la torta esta, ¿no? De tener un pedacito al ver la torta completa, como puede ser con la biopsia líquida cuando lo asociamos con la de tejido. Hay algunos pacientes que no tienen una cantidad de DNA erogable, o sea, que no dan a la sangre una cantidad de DNA importante, y estos son los que pueden ser falsos negativos. Hoy en día estamos discutiendo mucho sobre otro concepto que se llama fracción tumoral de la biopsia líquida, en el cual se calcula con una fórmula diferente en base a la neuploidía de las células, y en ese caso podemos hablar de pacientes que tienen un alto o un bajo fracción tumoral y por lo tanto una sensibilidad a detectar algunas alteraciones. También hay que tener en cuenta que durante los años vamos acumulando alteraciones en lo que llamamos hematopoiesis clonal, que es mutaciones que vienen de células normales y que pueden estar presentes allí también. Esto es un poco la tecnología que hemos hablado antes, y el hecho de poder utilizar la biomarcación, la comenzamos a utilizar tanto en biopsia líquida como en tejido en pacientes con enfermedad metastásica. ¿Por qué es importante? Porque hoy en día, por ejemplo, alteraciones como EGFR, ALK, ROS, BRAF, RET, tienen fármacos que podemos dar desde el primer momento, impidiendo a estos pacientes empezar vamos a decir, ahorrándoles a estos pacientes de pasar por un tratamiento de quimioterapia e inclusive quimioinmunoterapia con tasas de respuesta que no son tan altas como los biomarcadores cuando son atacados con fármacos targets. Si hablamos, por ejemplo, de osimertinib, hoy tenemos un aumento de la supervivencia en estos pacientes que ya supera los 36 meses. Esto es algo muy importante y que no habíamos llegado nunca en caso de cáncer de pulmón.
Entonces, en la parte metastásica es donde acumulamos la mayor incidencia o la mayor robustez, vamos a decir, de los datos de biomarcación. Y luego, con la biopsia líquida, lo que hemos ido pudiendo agregar es la identificación, además, de mecanismos de resistencia. Si se recuerdan, recién les acabo de hablar primero de evolución clonal de la enfermedad. Y esto es importante porque hay clones de la enfermedad que pueden desarrollarse durante el transcurso de un tratamiento, y es decir, que un tumor siempre va a tratar de escapar del control que hacemos con un fármaco y crear clones que puedan ser resistentes. Identificar estas alteraciones de resistencia son las que nos van a garantizar la posibilidad de tratar al paciente de una manera diferente. Hablamos hoy en día de biopsia líquida o de tejido en la parte metastásica, pero nos estamos moviendo cada vez más, sobre todo con la biopsia líquida, a lo que es la parte de minimal residual disease, es decir, después que hemos hecho una cirugía y que tenemos la posibilidad de diagnosticar cuándo ese paciente va a recurrir. Tengamos en cuenta que en pacientes con estadios iniciales, sobre todo los estadios 1 y 2, 1B y 2, la posibilidad de tener un buen impacto con la quimioterapia y la supervivencia no es tan alto. Y no tenemos métodos para poder detectar qué pacientes realmente van a responder o no, o van a recaer y cómo lo van a hacer, más que con la imagen. Entonces, utilizando hoy en día la biopsia líquida, de esto nos podría dar una idea acabada de cómo el paciente puede tener un pronóstico de recurrencia o no. Y el otro escenario, y ya les voy a mostrar algunos datos, que está llegando es la detección temprana, no solo con la imagen, pero también con la biopsia líquida y el tejido. Esto que ven aquí es una representación iconográfica, ven como una onda en este tipo de imagen con diferentes colores. Esto es una representación iconográfica de una biopsia líquida durante el tiempo, y ven aquí que es una paciente de 52 años, nunca fumadora, que debutó en el 2018 con un carcinoma de pulmón estadio 4, tenía una lesión cerebral de 8 milímetros. Cuando mandamos la biopsia líquida y la del tejido conjuntamente, nos llegó primero la biopsia líquida y la empezamos a tratar con osimertinib. Había ya tenido una respuesta completa del craneal cuando nos llegó la biopsia de tejido, es decir que en muchos pacientes no hay que en la mayoría o en todos los pacientes no esperamos si tenemos un target en la biopsia líquida para empezar un tratamiento, no esperamos el tejido, porque la concordancia es muy alta. Como ven, estas ondas que ven se representan por lo que llamamos la fracción alélica o la cantidad de DNA que está presente en la sangre. El tener estas bajadas de DNA o clearance completamente no detección de la mutación nos hablan de un pronóstico mejor. Hace un momento les explicaba que es importante no solo ver la mutación, como en este caso la EGFR, sino también ver otras mutaciones como pueden ser la TP53, o como ven aquí algunas amplificaciones que están presentes al momento del diagnóstico. Esas conmutaciones, y esto es otro ejemplo que les doy a mis pacientes, es como cuando uno va en un autobús y tiene un chofer, que es el driver, un conductor, que es el driver, la mutación específica, y algunas conmutaciones que pueden aparecer, pero sobre todo en la parte posterior del autobús pueden ir pasajeros. Los pasajeros pueden ser muy diferentes. Podemos tener un autobús lleno de niños del colegio, o podemos tener un autobús de jubilados que van a hacer un viaje de excursión. Si tenemos un autobús de niños pequeños, pueden impactar en la conducción. ¿Por qué? Porque molestan, porque pueden estar gritando, y es lo mismo que pasa con las mutaciones. Algunas mutaciones pasajeras realmente no dan un impacto en el target, pero otras mutaciones pasajeras, como las que están viendo aquí, podrían decirnos que este paciente puede llegar a tener un tiempo a la progresión más corto que un paciente que no tuviera esas mutaciones acompañantes. Por lo tanto, importantísimo cuando leemos un reporte, leer no solo el target, sino también las mutaciones que lo acompañen. Esta paciente tiene una buena respuesta, hizo una oligoprogresión, se la trató con radioterapia, pero apareció esta imagen de mutación, o esta mutación que es la 797, que es una mutación común de resistencia para osimertinib,
y por lo tanto pudimos tratarla porque osimertinib no cubre la 797, pero erlotinib la podría cubrir, y la hemos tratado con erlotinib a esta paciente. Perdón. Progresa esta señora, y al tiempo la progresión, bueno, hace una respuesta completa, y luego progresa con una mutación de T790, es decir, que estamos empujando otro mecanismo de resistencia, y aquí, luego de ser tratada con T790, por la T790 con quimioterapia, progresa y entra en un ensayo clínico específico para la triple mutación. Más allá de las características de este caso, lo que quiero que quede claro es que podemos customizar o moldear el tratamiento de un paciente de acuerdo a los resultados de biopsia líquida en muchos casos. Y es lo que estamos tratando de aplicar hoy en muchos pacientes. En 2021 publicamos en la Sociedad de Cáncer de Pulmón este consenso o guía, donde decíamos que la biopsia líquida, más allá del de la aproximación secuencial, también tendría una aproximación complementaria, que sería utilizar la biopsia y el tejido, y eso ha demostrado que aumenta la posibilidad de detección, y hoy en día tenemos, lo que les comentaba recién, este concepto nuevo de fracción tumoral, que en algunos casos, aquí ven diferentes tipos de alteraciones y de tumores, en algunos casos aumentaría la detección de algunos tumores cuando esa fracción tumoral que se calcula matemáticamente puede llegar a ser más alta. Más allá de eso, hay alteraciones nuevas que tenemos hoy en cáncer de pulmón y que no son específicas de cáncer de pulmón como podría ser EGFR, sino que van a través de diferentes tumores. Eso es el caso de NTRK o NTRK1 o 2 y 3, que son las tres genes que están implicados, donde algunas alteraciones o algunas enfermedades tienen este tipo de alteración como un factor muy alto, como podría ser el carcinoma mamario secretorio. En el caso de cáncer de pulmón es menos común, es alrededor del 1%, 2%, pero cuando está presente, tener una alteración que es targetable como es esta, da una tasa de respuestas alrededor del 80%. Estamos hablando de fármacos como la larotrectinib o entrectinib. Esta alteración, que nosotros llamamos alteraciones agnósticas, también se dan en niños. Por lo tanto, algunos sarcomas en niños podrían llegar a tener, o alteraciones u otro tipo de alteraciones, enfermedades, podrían tener este tipo de fusiones. Las fusiones son un poquito más complicadas de determinar. Hoy en día tenemos que usar tecnología que nos permita enriquecer la Next Generation Sequencing, y es lo que tratamos de utilizar con DNA o RNA para poder tener una detección más acabada. Hablábamos del diagnóstico y el doctor Jarrín nos mostró de las diferentes técnicas que utilizamos para incorporar en el diagnóstico. Pero lo que estamos analizando ulteriormente, y esto lo acabamos de presentar en el Congreso de Biopsia Líquida, es la posibilidad de agregar biopsia líquida como una parte del estadio de un paciente cuando sospechamos o tenemos una evidencia clínica de un carcinoma de pulmón avanzado. ¿Y por qué es esto importante? Se hizo un análisis de 2.753 pacientes, de los cuales 50 de estos pacientes, o 987 de estos pacientes, se había ordenado biopsia líquida, y de estos 50 se le había ordenado la biopsia líquida a los 30 días del diagnóstico inicial, cuando teníamos una sospecha clínica y no teníamos aún el diagnóstico histológico. ¿Qué se vio en estos pacientes? Que la mayoría de estos pacientes comenzaban un tratamiento mucho más rápido que los pacientes que teníamos que esperar el diagnóstico histológico, hacer luego una análisis de Next Generation Sequencing en el tejido y pedir luego, como pasaba en muchos casos, la biopsia líquida. Y por lo tanto ven que algunos de estos pacientes que esperan todo este íter pueden llegar hasta los 100 días de diagnóstico, entonces hasta que empiezan un tratamiento. Entonces esto sería una discusión que hoy en día se está haciendo mucho. Hay un estudio clínico que va a empezar en Europa, donde va a haber a través de diferentes países la posibilidad de utilizar biopsia líquida como una herramienta dentro del estadiaje oncológico, y esto será
realmente algo que podría cambiar un poco este tiempo que es crucial en pacientes con cáncer de pulmón. Uno de los problemas más graves que tenemos en la aplicación de los biomarcadores es cómo los reportamos o cómo los informamos. Y aquí no pretendo que ustedes vean toda la imagen porque está muy pequeña la letra, pero lo importante tener aquí, sea en tejido o sea en biopsia líquida, una información muy importante que esté cubierta en el reporte. Y sobre todo, si vamos a incluir ensayos clínicos o dar alguna alteración, alguna idea de poner junto la alteración con el fármaco, tenemos que tener mucho cuidado que esto se haga de una forma adecuada. Y sobre todo, si tenemos ensayos clínicos, nos interesa que se den ensayos clínicos que estén en nuestro país o al menos en nuestra región, y no tener un ensayo clínico que está, por ejemplo, en Tennessee y que no tenemos forma de llegar allí y que el paciente no va a ganar ninguna ventaja sabiendo esa información. Por lo tanto, el reporting es algo muy, muy importante. Y pasamos a la inmunoterapia como biomarcación. Aquí esta es la cara de los oncólogos cuando hablamos de inmunoterapia, porque todo es muy bonito, pero realmente, habiendo tantos caramelos en el negocio, todavía estamos, y con una explosión de fármacos aprobados, todavía estamos partiendo de un biomarcador que es bastante imperfecto, como es el PD-L1, donde hay, como en el caso que están viendo aquí, una heterogeneidad intratumoral, pero también una heterogeneidad que puede ser intrapaciente, es decir, metástasis que son diferentes en el contenido en la expresión de PD-L1 que el tumor primario, y estamos un poco como el Perseverance en Marte buscando un biomarcador que nos pueda orientar. La biopsia líquida, en este caso, nos podría orientar, y esto es un poco, hablando un poco en perspectivas del futuro, no es parte de clínica al día de hoy, pero en algunos casos ya se está utilizando durante el tratamiento o antes del tratamiento. Esto es un paper que se acaba de publicar en agosto de este año, donde utilizando, si se recuerdan la imagen que les mostré de las ondas, estas son las dinámicas del DNA. Utilizando las dinámicas del DNA, los pacientes que tienen una bajada, como decíamos, un clearance de la mutación, en este caso un clearance del DNA, van a tener un mejor andamiento en cuanto al tiempo de progresión y a la overall survival. Y esto se vio en 5 estudios independientes, como ven aquí en lo que se llama la curva de nadadores o el gráfico de nadadores, diferentes colores, diferentes time points o tiempos a la recolección de la biopsia. Independientemente de eso, se vio que los pacientes que tienen una disminución van mejor que los que tienen un aumento del DNA durante el tratamiento de inmunoterapia. Y esto se vio también en un estudio clínico en el Empower 150, donde se analizó que también que los pacientes que tenían una bajada del DNA iban mejor. Una de las cuestiones más importantes que tenemos hoy en día como oncólogos es cuando usamos inmunoterapia, cuando la paramos, después de una buena respuesta en pacientes que han llegado a los 2 años. ¿La debemos parar o no? Todavía no tenemos un biomarcador para eso, y algunos ensayos como este que ven aquí podrían significar que pacientes que tienen un DNA libre, o sea, no detectable, negativo, vamos a decir, en sangre, van a no necesitar a lo mejor ulterior tratamiento. Esto es una parte de la investigación que todavía está con un gran signo de pregunta, ¿no? Hablábamos de otro escenario, pacientes que buscando biomarcación en pacientes que tienen quimio-radioterapia, luego de darle o no inmunoterapia, y esto se hizo en un estudio retrospectivo, y se vio que los pacientes que no tenían un ctDNA positivo iban mejor, lo mismo que estamos diciendo aquí, pero no solo eso, sino que también abría la puerta a poder ahorrarle a un paciente la toxicidad cuando realmente no había una evidencia biológica de enfermedad circulante. Por lo tanto, esto también va a ser parte de lo que es el futuro, y sobre todo llegando a la parte de detección temprana, aquí tenemos que tener métodos que vayan a ayudar como biomarcadores que vayan a ayudar al screening del cáncer de pulmón y sobre todo a la imagen, y esto el CT scan de baja intensidad,
que tenemos dos tipos de tecnología que utilizamos hoy, que son las que se basan a través de la biopsia, y de la biopsia lo seguimos al paciente con biopsia líquida, o las que son directamente biopsia líquida. Decimos tumor informed o tumor uninformed approach. Hoy en día en Estados Unidos está comercialmente disponible, pero no aún aprobado por la FDA, una tecnología que se basa en una parte del DNA que se llama la metilación. Y en ese caso lo que se vio que en cáncer de pulmón, en un estudio que hicieron inicial, el 1%, en los estadios 1, el 21% de los pacientes era detectado con esta tecnología. Obviamente, si tenemos un estadio 3 o 4, vamos a tener un gran número de sensibilidad. Pasaba diferente porque este estudio miraba diferentes tipos de tumores. En caso de cáncer de cabeza y cuello, mayor detección en estadios tempranos. Y si vamos a ver lo que es un poco en todos los tumores, un 16,8%. Por lo tanto, si bien hay una alta especificidad, que era alrededor del 99,5%, la sensibilidad todavía es baja. Y obviamente, en métodos de screening o de detección, si hay que sacrificar entre lo que es sensibilidad y especificidad, preferimos siempre sacrificar la sensibilidad, pero manteniendo una especificidad superior al 90%. Lo que se supo, y no estuvo publicado en ese papers de Annals of Oncology, es que, y se vio un poco tirando de la hemeroteca, que algunos tipos de tumor dentro del cáncer de pulmón, como el adenocarcinoma, o por ejemplo, en el caso de mama, del cáncer de mama, con receptores hormonales positivos o negativos, tenían un andamiento completamente diferente en cuanto a la sensibilidad. Se hizo un estudio recientemente que fue presentado en ESMO durante el Congreso, donde se analizó en más de 6.500 pacientes lo que se llama el estudio Pathfinder, que era también utilizando la misma tecnología. De esos 6.000 pacientes que habían participado, algunos que tenían lo que llamaban ellos la señal de cáncer, habían participado en screenings, 35 pacientes fueron diagnosticados con 36 tipos de tumores, 17 hematológicos, 19 sólidos. Pero quiero que se fijen específicamente en los triángulos que hay en la imagen, donde ven que hay pocos triángulos en la parte de tumores sólidos, y son los que realmente corresponden a los estadios 1. Por lo tanto, la sensibilidad, cuando lo ponemos en comparación con lo que puede ser un método recomendado de screening o no estándar también, es muy similar a la que obtenemos con la biopsia líquida, pero obviamente estamos hablando aquí de un conjunto general de pacientes de diferentes tipos de tumores, y estamos poniendo en la bolsa estadios 1 y estadios 4. Por lo tanto, el tipo de detección temprana a través de la biopsia aún por el tipo de sensibilidad que tenemos. Y para terminar, quiero dejar esta única conclusión. Por favor, testeen a sus pacientes, porque pueden cambiar radicalmente la historia de un paciente, sobre todo el diagnóstico y el tratamiento, pero más que nada también para determinar a aquellos que no van a responder a la inmunoterapia. Hoy en día sabemos que muchos pacientes están recibiendo en primer tratamiento quimioinmunoterapia sin esperar un diagnóstico de biología molecular. Y esto no es admisible en el 2022 porque tenemos fármacos que son altamente superiores y que sabemos que pueden dar una respuesta y pueden hacer que el paciente entre en una vía preferencial para el tratamiento del cáncer de pulmón. Les invito, aprovecho de invitarlos para el año que viene a la Sociedad de Biopsia Líquida, que tendremos este meeting en Madrid, del 19 al 21 de noviembre, y estoy más que feliz de recibir cualquier pregunta en el debate con el doctor Harry. Gracias. Muchísimas gracias, querido Cristian. Excelente tu presentación. Bueno, yo creo que podemos abrir el foro a preguntas. Si es que alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto puede levantar su mano para que puedas realizarla. Doctor Jarrín, ¿estás levantando la mano? Sí, yo tengo una pregunta para el doctor Rolfo. Primero, felicitarle y agradecerle por su presentación. Fue muy, muy enriquecedora para todos nosotros. Mi pregunta es con respecto a los biomarcadores en el screening del cáncer de pulmón.
¿Cuál es su opinión con respecto a los marcadores exhalados y los marcadores que se pueden obtener en un lavado broncoalveolar para el screening de cáncer de pulmón? Es muy buena pregunta. De lo que es la volatilomics, que llamamos, que es la parte de la exhalación, se ha estudiado mucho durante muchos años. No tenemos aún, hay algunas compañías que se han dedicado a eso y están tratando de incorporarlo también, pero no tenemos realmente un screening validado con ese tipo de tecnologías. Hay otras tecnologías que hoy en día están utilizando el transudado también, que es a través de parches, y vamos a escuchar mucho de este tipo en el futuro. En cuanto a la parte que me preguntaba, la segunda pregunta era de los, ¿me puedes repetir, doctor Jarrín, la segunda parte? El lavado bronquial. El lavado Lavado. bronquial para el screening. Exacto. Hace poquito acaba de ser publicado un artículo del grupo del doctor Maximilian Dean de Stanford, y que tuve la posibilidad de comentarlo en Clinical Cancer Research, donde utilizaban el lavado bronquialveolar. Y es algo que es interesantísimo, porque vamos a poder tener, en lo que ellos demostraban, hacían una comparación del lavado bronquialveolar con la sangre periférica, el ADN periférico, y se veía que las tasas de captura de algunas alteraciones genómicas eran mucho más superior, ¿no? Entonces esto abre mucho la puerta a lo que es el screening. En muchos pacientes donde no tenemos posibilidad de tener tejido, aquí hay algunas preguntas. Nosotros lo empezamos ahora, estamos empezando un proyecto con esto, y la idea también sería, hay que ver de dónde recolectamos el VAL, porque no es lo mismo tener un VAL distal que tener un VAL proximal de la lesión. Y esto también nos serviría, por ejemplo, para utilizarlo como caso si queremos ver la microbiota, por ejemplo, que es muy diferente en diferentes localizaciones del pulmón, pero es muy, muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos otra mano levantada, doctor Wally. Wally, ¿tienes la mano levantada? Sí. Sí, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Sí, excelente charla. Buenas noches, colegas. Realmente, bueno, yo soy doctor Wally, yo soy médico oncólogo, trabajo en otra institución, entonces tengo algunas preguntitas. Primero al doctor Jarrín. Con respecto a la diferencia entre EBUS y EUS-B, que estaba hablando, ¿cómo podría ver los ganglios, fundamentalmente ganglios 5 o 6, que tiene alguna limitación en cuanto a las funciones que se podría realizar? Y desde este punto de vista, EBUS en sí no llegaría fundamentalmente los ganglios grupo 9. Entonces, ustedes suplen la función que tiene el EBUS con respecto a EUS-B. Bueno, una muy buena pregunta. Tanto región 5 y región 6 son prevasculares, ¿no? Están en la parte anterior del mediastino, y estas no son regiones que usualmente accedemos a través de la ecobroncoscopía. Sí está descrito en algunos casos a nivel internacional punción transaórtica para poder llegar a la región 5 y región 6. Eso es algo que normalmente no hacemos y que en el hospital no es una práctica habitual, y normalmente referimos al paciente a cirugía torácica para mediastinoscopía. Con respecto a la región 9 es más asequible con el EUS. O sea, los gastroenterólogos en teoría podrían acceder mejor, los equipos de gastro siempre son mejores que los de neumología, pero con el o sea, con el EBUS, con el ecobroncoscopio, al entrar por el esófago sí podemos acceder. Nosotros vemos el rato que llegamos al hígado, hacemos un rastreo en el abdomen, comenzamos, bueno, perdón que haga con la mano, es la costumbre. Vemos el hígado, luego la aorta, la suprarrenal, y comenzamos desde las cadenas ganglionares inferiores. Entonces, un ganglio en región 9 que en muchas series en los últimos 15 años decían que daba mucho el pronóstico del paciente, sí se puede acceder y se puede pinchar. Ya, doc. Con respecto a las lesiones que estén un poco más periféricas, con respecto a lesiones entre nódulos intrapulmonares, etcétera, ¿hasta qué segmentación ustedes llegan con respecto al EBUS? Lesiones periféricas con el EBUS no se llegan. Se llegan normalmente masas centrales que están en los lóbulos superiores. Esas son las lesiones asequibles, o que sean parailiares.
Esas son las lesiones que con el EBUS podemos llegar. Lesiones distales normalmente las biopsiamos con biopsia transbronquial guiada por fluoroscopía. Y con eso llegamos hasta el final del pulmón, por eso hacemos neumotórax, ¿no? Llegamos a la pleura. Claro, con respecto a la micrometástasis, ¿cómo podrían hacer el diagnóstico sabiendo, digamos, aunque sea micrometástasis, con respecto a IBUS, PET, PET-CT, tiene sus limitaciones también a nivel mediastinal? Y hay algunos casos también puede ser falsos positivos. Entonces, ¿cómo ustedes podrían hacer la punción transbronquial en estos pacientes? Con el PET, lesiones de menos de 4 milímetros No está bien. no vamos a ver, y también en tórax 8 milímetros siempre queda entre 4 y 8 queda la duda, ¿no? Ajá. Con el EBUS, cualquier adenopatía o cualquier lesión que sea más de 3 milímetros, sobre todo adenopatías más de 3 milímetros, podemos pinchar. Entonces, claro que no siempre vamos a llegar a todo el ganglio, o sea, la punción es la limitación de la técnica que llegamos. No sé si se observó en el video que puse de Sí. la ecobroncoscopía. Mientras un operador está moviendo la aguja para hacer la punción, el otro operador está saliendo y moviendo y abanicando un poco con el pulgar La punta, o sea, el la aguja. broncoscopio, para Así. intentar hacer la punción en distintas zonas en el ganglio y tener una muestra más representativa. O sea, obviamente no se saca el ganglio completo, tiene su limitación al pasar esto, y que realmente no podemos ver nosotros con el ecobroncoscopía si es que hay alguna zona que nos sugiera micrometástasis. Ok, muchísimas gracias, doc. Y al doctor Cristian, excelente charla, realmente. Sí me quedó algo más de duda con respecto a lo que no sabemos normalmente en oncología. Con respecto a en las etapas iniciales de cáncer de pulmón, muchas veces, lógicamente, la biopsia líquida digamos, la sensibilidad es bastante baja. ¿Cómo podríamos mejorar la sensibilidad en las etapas iniciales cuando hacemos el cribado de cáncer de pulmón, sabiendo que realmente no hay todavía las células circulantes o DNA circulante o RNA circulante o fragmentos de las células tumorales? Esa es la primera pregunta, doc. Bueno, allí la sensibilidad hoy en día, como dije, no es tan alta, pero se vio sobre todo en un método. Lo que estamos haciendo nosotros en nuestro laboratorio, estamos tratando de integrar lo que llamamos multiomics, una aproximación de multiomics, poniendo no solo el DNA, pero sino más allá del DNA, buscando, por ejemplo, la metabolómica. Habíamos publicado anteriormente que con algunos metabolitos en sangre se podía distinguir, sensibilidad también no altísima, pero una especificidad alta. Y buscando, por ejemplo, proteómica de extracellular vesicles, agregando, por ejemplo, radiómica en la imagen. Es decir, el futuro yo no creo que será un único biomarcador en el cual vamos a poder detectar gran sensibilidad, sino que vamos a tener que usar un tipo cóctel o un combo de diferentes determinaciones para poder tener una sensibilidad alta, porque es muy, muy difícil ir granular en todos los pacientes. Y sobre todo aquí hay dos tipos de test que se están utilizando, que es o multi-cancer test, para ver todos los tumores, que creo que es un poquito más difícil que poder tener la misma sensibilidad en diferentes tipos de tumores, o single tumor determination, que creo que puede llegar a ser un poquito más acertado. Si bien haciendo la multitest podemos tener un impacto económico también en programas de screening. Doc, con respecto a Next Generation Sequences, realmente el costo es muy alto para nuestro país, para el resto de los países en vía de desarrollo. Entonces, lógicamente, nosotros pretendemos realizar los 4 marcadores importantes por la frecuencia que tenemos aquí en el país, así. Y lógicamente, cada vez más se extiende hasta 8, actualmente puede que llegar a 10. Desde este punto de vista, ¿cuáles son, por ejemplo, si yo hago la primera ronda, 4 biomarcador, que fundamentalmente GFR, ROS1, ALK, etcétera, etcétera, y PDL1, no me sale absolutamente nada? Y entonces podría ser la segunda, digamos, en la búsqueda de otros biomarcadores que tenemos actualmente una diana terapéutica. ¿Cuáles son los factores o fenotipos de los pacientes que tengan el RET, mutaciones o fusiones en TRAC, etcétera, para nosotros pensar en la posibilidad, a pesar de que la incidencia es menor a 1%, ¿no? Lógicamente,
¿cómo podríamos nosotros llegar a estos pacientes para hacer una prueba específica, lógicamente, para llegar a ese diagnóstico, para darle también la terapia target en cuanto a NTRK, como estaba en los diferentes estudios de básquet, que la tasa de respuesta es muy buena, entre 70 y 80% en dependencia de la molécula? Bueno, aquí obviamente que hay que tener en cuenta lo que yo he mostrado es un poco al acceso que yo tengo en este momento, pero hay que ser consciente con lo, como usted dijo, del acceso que uno tiene en su región. Si yo no tengo acceso a un selpercatinib o a un pralsetinib, no voy a esperar que ese paciente tener todo un análisis completo para empezar luego una quimioterapia, por más que Así tenga. es. Entonces, hay que ser congruentes con lo que uno tiene. Lo mínimo es, si uno tiene GFR, ALK, ROS, que son los más comunes, tener, y sobre todo en Ecuador o en Perú, en regiones donde la incidencia de GFR es muy alta, tener esto es importantísimo. La segunda parte de su pregunta es acerca de las características clínicas. A mí no me gustan las características clínicas en determinación de biomarcadores porque creo que están basadas un poco en lo que fue al inicio de la historia de lo que veíamos. Hoy en día tenemos pacientes que pueden llegar a tener carcinoma escamoso o ser muy fumadores y tener alteraciones genómicas. De hecho, lo que sabemos de escamoso es lo que estamos empezando a saber porque nunca se testó antes. Por lo tanto, no estoy a favor de una caracterización clínica, pienso que es más adecuado tener al menos un paquete al cual podamos acceder, a los fármacos que podamos acceder, y tener en cuenta que si hay, sobre todo el tiempo, ¿no? Si tenemos que esperar mucho para la determinación de un biomarcador y el paciente necesita empezar un tratamiento, empecemos un tratamiento, pero no lo hagamos a lo mejor con inmunoterapia, hagamos quimioterapia hasta que tengamos en el primer ciclo el resultado de los biomarcadores y luego podemos agregar la inmunoterapia en un segundo ciclo, que es lo que también hacemos aquí en el caso que no tengamos biomarcadores, los resultados rápidamente. Doc, la última pregunta con respecto a si tengo dos mutaciones, por ejemplo, GFR, y por otro lado también tengo una alta expresión de PDL1. A estos pacientes, primero, lógicamente, según todos los estudios, anti-GFR y en dependencia, digamos, si progresa la enfermedad, ¿cuáles las otras opciones? Por ejemplo, si hay una mutación que no sea T790M en esos casos, sino otras mutaciones que no son tan usuales. Entonces, ¿qué tratamiento le daría para esos pacientes? ¿Mezclaría inmunoterapia más quimioterapia o la primera generación con tercera generación de los anti-GFR, etcétera? Nosotros aquí empezamos con tercera generación directamente, pero en el caso de que empezáramos con primera generación, buscar los mecanismos de resistencia. T790 es una, pero, por ejemplo, amplificación de MET es otra que es muy importante y que también es targetable. Entonces, si vamos a empezar algún tipo de tratamiento, lo importante es que sepamos al menos si hemos podido diagnosticar el mecanismo de resistencia que está involucrado. Si no tenemos acceso a eso, podemos hacer un tratamiento de quimioterapia. La quimioterapia sigue siendo un pilar fundamental. Lo de la inmunoterapia a lo mejor podemos verlo un poquito porque el único estudio que ha demostrado realmente un impacto en GFR ha sido el Empower 150, que era un poco una población especial. Yo creo que ahí ha sido más por el agregado del antiangiogénico que no la inmunoterapia en sí. Entonces, tener cuidado también a las toxicidades que pueden generarse cuando hay pacientes que han sido tratados con targeted therapy y nos empezamos inmediatamente luego con inmunoterapia. Entonces, hay que tener un poquito todas estas cosas en consideración antes de comenzar. Ok, Doc, muchas gracias. Muchas gracias, Wally, por tus preguntas. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta. Hay una pregunta para el doctor Jarrín. ¿En qué momento usted define si hacer un EBUS o hacer un EUS? ¿Cuál es el momento en el que usted define? A ver, no son técnicas excluyentes. El rato que estamos haciendo un EBUS, en ese momento pues, terminamos el EBUS y podemos seguir inmediatamente con el EUS.
con el EUS-B. O sea, nosotros, obviamente, para coordinar esto con un gastroenterólogo tenemos que hablar con ellos antes y eso retrasa un poco más del procedimiento. Entonces, una de las ventajas de la accesibilidad es que nosotros tenemos una lista de espera corta, tenemos los resultados y los procedimientos en pocos días. Entonces, normalmente hacemos el EUS y el EBUS y el EBUS-B. Entonces, para estadificación de cáncer de pulmón lo hacemos de forma secuencial en el mismo tiempo del procedimiento. Perfecto. Y para ti, Cristian, una pregunta. ¿Cuál sería la utilidad real de la biopsia líquida en los pacientes con cáncer de pulmón? Bueno, en este momento, sobre todo sería en el diagnóstico de enfermedad avanzada. Y aquí insistir mucho en la complementariedad, ¿no? Porque muchos pacientes tenemos que hacen la biopsia líquida después del diagnóstico inicial. Si no tuviéramos acceso, vamos a ser claros, si no tuviéramos acceso y tenemos solo un gran número de tejido, no tengo acceso a la tecnología de biopsia líquida, no hay que sentirse mal porque no tengamos acceso. Se hace un buen genotipado del tejido y con esto podemos tener una gran parte de la información. ¿Qué es la biopsia líquida? ¿Qué adjunta la biopsia líquida? Una sensibilidad, por ejemplo, a algunas alteraciones que pueden estar fuera del área donde se ha biopsiado, también, por ejemplo. Pero sobre todo, agrega lo del monitoreo en estos pacientes, como en el caso que he comentado. Es una tecnología cara en cuanto a los costos, y si se piensa hacer algo en house, es decir, tecnología dentro del hospital, hay que tener en cuenta que se necesita una validación muy importante para no dar errores, ¿no? Porque pueden haber falsos positivos o falsos negativos que nos pueden realmente complicar. Entonces, si no tengo acceso, sobre todo yo pienso que el tener un genotipado de tejido y tener un neumólogo como el doctor Jarrín que puede buscar un diagnóstico adecuado del tejido es fundamental. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por el momento y creo que nos hemos extendido del tiempo. Sin embargo, no puedo dejar de agradecer la participación del doctor Rolfo, del doctor Jarrín. Muchísimas gracias, han sido excelentes ponencias y creo que nos han dado una mirada muy clara acerca de la importancia del diagnóstico oportuno y especialmente la importancia de hacer una biomarcación adecuada para poder ofrecer las diferentes oportunidades de tratamiento para los pacientes. Así es que no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes por su presencia esta noche y continuar con la participación de todos los webinars. En el marco del 17 de noviembre, que es mañana, en donde conmemoramos el Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón, invitarles, como dijo el doctor Jarrín, mañana a la casa abierta que se va a hacer del equipo multidisciplinario, en donde vamos a exponer qué hace cada una de las especialidades en búsqueda de lograr mejores tiempos para los pacientes con cáncer de pulmón. Así es que muchísimas gracias a todos. Cristian, mil gracias. Gracias. Miguelito, muchas gracias. Gracias a todos. Muy buena noche. Buenas noches, muchas gracias.